Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, como siempre, dándole muchas gracias a Dios por todo lo que nos da. Vida, salud, comida, vestido, familia, casa, trabajo y una lista interminable. Vamos a ofrecerle nosotros, empezando con este ratito que separamos de nuestro tiempo para ofrecérselo a Él, para que entre en nuestra mente con sus instrucciones y entonces nos ayude en nuestra conversión. Hay que ofrecerle también, como hemos dicho, también lo mejor de nosotros, nuestro testimonio, de verdad hacer lo que Dios nos pide en la vida cotidiana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, queridos amigos, nuestro valioso catecismo. Estamos estudiando, si recuerdan, los sacramentos de servicio a la comunidad, que son el sacerdocio, y por último, este que estamos viendo, que es el matrimonio, que como dice por ahí, el matrimonio es la célula de la sociedad. Eso es correcto. Pero si la célula no tiene su núcleo sano, pues se va a enfermar. Y esa es la verdad. Si la célula forma parte y construye nuestra sociedad, toda célula tiene un núcleo. Y ese núcleo es el matrimonio. El matrimonio es el núcleo de la familia. Y por lo tanto, si el núcleo está bien, la célula va a estar sana y espléndida. Si el núcleo está mal, la célula va a estar enferma, va a estar batallando para sostener su existencia. Esta metáfora explica perfectamente el matrimonio. Y ya aprendimos en la clase pasada, amigos, que el matrimonio para Dios no es un contrato social, que se puede romper en cualquier momento que una de las dos partes no quiera. Ya vimos que para Dios y para la iglesia el matrimonio es un sacramento. Y hemos dicho que la palabra sacramento quiere decir misterio. Y eso es el verdadero matrimonio, un misterio. Díganme si no estamos casados, tenemos hijos. Para sostener el matrimonio, dicen por ahí que se requiere dar más del 100% y apenas así alcanza. Porque a veces cuando papá pone su 100% y mamá pone su 100% no alcanza. ¿A qué me refiero? Mi 100% como hombre, de acuerdo a la cultura, pues es abastecer a la familia, trabajar, llevar todo lo que se necesite. Y el 100% de la mujer que vive en casa, vamos a suponerlo en ese caso, pues es tener el hogar en orden, tener comida a tiempo y todo limpio. Pero miren, en nuestros tiempos no, porque ahora la mujer tiene que trabajar y el hombre con su 100% no le alcanza. En estos tiempos no. Ahora el hombre, tenemos que, pues ahora sí que estoy en el asunto. Tenemos que entrarle a lavar trastes, a trapear, a barrer.
que es más de mi 100% que según esto me tocaba. Y eso es lo que sostiene un matrimonio. El poner lo que requiera, ser el 100%, el 150, el 20%, dar lo que requiera, lo que me está exigiendo mi familia, mis hijos. Si es que quiero crear una familia saludable en la fe y en el mundo. Pero vamos a continuar, queridos amigos, estudiando este tema del matrimonio en el catecismo de la iglesia. Y vamos a continuar con el numeral 1612. Y nos dice, la alianza anunciada entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él mismo, preparando así las bodas del Cordero. Como dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 9, y dice el catecismo, en el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre, con ocasión de un banquete de boda. La iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Miren, aquí hay que recordar que en el Antiguo Testamento, lo vimos la clase pasada, en la ley de Moisés se les permitía divorciarse y repudiar a la mujer. Ya lo hemos visto, pero la ley de Moisés no es la ley de Dios. Es donde mucha gente se confunde. Nosotros actualmente no estamos obligados a guardar la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? La que llamamos la ley de talión. Ojo por ojo, diente por diente, moretón por moretón. A una mujer adúltera la mataban a pedradas. Estoy recordando cosas que ya todos sabemos. A los homosexuales los asesinaban arrojándolos del edificio más alto que existiera en la ciudad. Esa era la ley de Moisés, ¿eh? Una ley ruda. Y estaban obligados los israelitas a cumplirla porque Dios se lo permitió a Moisés. Te permito usar esa ley humana para que controles a la población, pero no es así mi ley. Recuerden que lo que llamamos la ley de Talión es una ley que inventó el rey Hammurabi del actual Irak. Se llamaba Sumeria en aquel tiempo. Ellos son los que inventaron la escritura cuneiforme, ¿verdad? Grabando una roca y poniendo ya signos y señales reconocibles. Ahí inició la escritura. Ese rey inventó lo que se conoce como el Código de Hammurabi, así se llama. Y él, para controlar a la población, pues decretó normas. Al que robe, pues se le mocha la mano para que entiendan. Y si vuelve a robar, se le mocha la otra mano. Y si vuelve a robar, se le mocha la cabeza. Esa es la ley de Hammurabi. Y lo sabemos. Dios, fíjense, se la permitió a Moisés. ¿Por qué? Porque ya decíamos en una clase anterior, la gente a la que iba dirigiendo Moisés en el Éxodo, que iban huyendo de Egipto y cruzaron el mar milagrosamente, eran 830,000 personas, amigos. Yo de niño pensaba que el éxodo eran unos 200, 300 que iban azorados. No, Moisés iba dirigiendo un grupo de personas de 830,000, pueden imaginarse, sin casa ni nada, caminando en el desierto. Y todos bajo las órdenes de Moisés. Y obviamente
pues no pudo, porque llegaban y le reclamaban, oye, tú nos sacaste de Egipto, nos prometiste la tierra prometida, pero mi vecino violó a mi hija, el vecino de allá me robó, ¿qué hago? Mátalo. Entonces Moisés le dijo a Dios, Señor, ¿qué hago? Vienen en búsqueda de mí para hacer justicia, pero yo no sé ni qué decir. Y Dios le dijo, vas a reunir a los 70 hombres más sabios, perdón, más viejos que hay entre las 12 tribus. Fíjense, esa fue la orden de Dios. Elige a los más viejos de las 12 tribus que van caminando en el desierto. Es decir, de los 830,000, elige a los 70 más viejos. Y a ellos y a Moisés les dijo, ahora apliquen la ley de Hammurabi que les permito. Entonces ya no llegaban con Moisés a pedir justicia, llegaban con los ancianos. A los ancianos les decían sus problemas y los ancianos tenían el poder de juzgar y dar sentencias. Esa era la ley de Moisés, que ya no aplica, hay que insistirlo. Dicen de broma que si aplicara el de apedrear a las mujeres adúlteras, no alcanzarían las piedras del mundo, ¿verdad? Pero no, vino luego la ley de Dios, la ley de Jesús, que es la ley del amor. Y entonces en esta nueva ley, pues no existe ni el divorcio ni el apedreamiento. Ahora existe el perdón, la obediencia. Y es un gran cambio en la historia humana, no solo en la Biblia. Y viene Jesús a restaurar el matrimonio original que fue siempre uno solo entre un hombre y una mujer y para siempre. Ya vimos y lo voy a terminar de leer ahorita, que en la ley de Moisés se les permitió divorciarse por el corazón duro que tenían y para evitar desgracias. Bien, hemos dicho que hay en un corazón duro, pues hay envidia, hay revancha, hay odio, hay crimen. Por eso Moisés les decía, mejor sepárense, divórciense. Si no, se van a terminar matando. Pero vayamos a la lectura, amigos, del catecismo. Voy a continuar en el numeral 1612, página 452. Y dice de esta manera, en su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón de los hombres, es lo que les decía. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo decretó Jesús en Mateo 19:6. Pero, miren, yo quisiera brevemente regresar a las bodas de Caná. ¿Por qué razón? Porque ahí ocurrieron varias cosas muy importantes. Para empezar, como estamos viendo, el matrimonio totalmente aceptado por Dios y fíjense, gozados, estaban de fiesta. Tan estaban de fiesta, amigos, que se acabó el vino bien temprano. Les recuerdo que las bodas de aquellos tiempos no eran como nuestras bodas. Una boda judía en aquel tiempo duraba 8 días, toda la semana duraba la boda. Y hasta el último día se concretaba ante Dios aquella unión. Pero se la pasaban de fiesta y bebiendo vino, no para emborracharse, se supone. Y miren por qué duraban tanto tiempo las bodas. Porque invitaban a familiares de todos lados. Y en aquellos tiempos, amigos, pues no había ni metro, ni coches, ni Uber. Entonces, la gente tardaba en llegar de sus pueblos, tardaban en llegar. Algunos semanas, algunos un mes.
Recuerden que José y María tardaron 9 días caminando de Nazaret a Belén. ¿Se imaginen ustedes hacer una caminata así para asistir a una boda como la de nosotros de 6 horas y luego regresense otra vez a caminar otros 9 días? Por supuesto que no. O sea, la gente iba llegando durante esa semana, intentando que llegaran todos los invitados, todos los familiares. Y diario se comía, se bebía, se estaba de celebración, en alegría. Entonces, por eso vemos aquí dos cosas. Le dicen a María, no tenemos vino. Fíjense qué demuestra eso, y lo quiero recalcar, que eran novios pobres. Eran novios pobres porque a los ricos amigos no se les sacaba el vino nunca jamás. Entonces vemos que los amigos de María eran pobres. Le piden el favor a ella y ella se lo pide a su hijo milagroso, que ella lo sabía perfectamente. Por eso se lo pidió. Señor, no tienen vino, le dijo. Y le dice a Jesús, oye mujer, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo vine a gozar la boda como un invitado, no vine aquí a trabajar como el Mesías que lo soy. Y la regaña, es cierto, ¿eh? Como dicen los protestantes, ¿verdad? Como diciéndole, oye, mujer, oye, madre, yo no pensaba hacer un milagro aquí, ¿eh? Pero miren, se lo concedió. Esto demuestra la intercesión de María en el cielo y en la tierra y en cualquier parte de la creación. A nadie más complació Jesús haciéndole un milagro cuando se lo pidió, ¿eh? Y recuerde que le pidieron milagros, por ejemplo, Herodes, Pilatos, los sumos sacerdotes. Y a ninguno de ellos les contestó. ¿Por qué? Porque María no quiere un favor para ella misma. Fíjense qué interesante. María lo que le urge es ayudar a sus amigos pobres y que no se aburra la boda de la alegría por la falta del vino, que dice la Biblia que es para alegrar el corazón de los hombres, siempre y cuando se tome a tiempo y con medida. Miren, y viene otra señal que entierra a los protestantes. Dios le concede a María la intercesión, el favor, y hace que llenen, fíjense, 6 tinajas de vino. Es decir, produjeron casi 600 litros de vino, queridos amigos, con la bendición del Señor. Y se llenan las de agua hasta arriba, ¿verdad? Que eran las barricas que usaban para las abluciones. Es decir, ponían agua y todos tenían que lavarse las manos y los pies para poder entrar a la celebración. Esa agua que tenían preparada para ir rellenando esos cubos, Dios, orando al Padre, los bendijo y se convirtieron en el mejor vino del mundo. No creo que haya existido un mejor vino en toda la historia. Pero ¿por qué se los digo? Porque miren, todas las sectas protestantes prohíben el vino. Lo tienen prohibido, no lo tocan. Pues, ¿qué les pasa? Si Jesús mismo asemejó el vino a la sangre de su cuerpo. Miren, si ustedes creen que Jesús estaba en contra del vino, les hubiera hecho y 600 litros. Claro que no. El vino no es malo, el vino es bueno, lo que es malo es la borrachera. Ahí sí entendamos la lección. Pero el vino bien usado es saludable. Limpia las arterias, ayuda al corazón. Como decimos y dice el libro del Eclesiástico, siempre y cuando se tome a tiempo y con medida. Pero sigue diciendo el catecismo, 1614. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. Decíamos, la autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció.
Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, esta carga. Y miren, aquí insiste Jesús que solo puede haber un matrimonio. Un hombre se hace una sola carne solo una vez con una mujer, al menos que enviude, donde Dios sí le permite tomar otra mujer como esposa. Y aquí vemos claramente cómo el catecismo nos advierte sobre esta cuestión en la indisolubilidad del matrimonio. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, y aquí agregaría yo, aunque quiera. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere así. Y decíamos que venimos de un solo ser. Cuando Dios partió a Adán, lo durmió, luego lo partió en dos, de una costilla sacó a Eva. Es decir, la mitad del hombre original se lo llevó Eva y la otra mitad se le quedó a Adán. Y lo explico en términos biológicos y anatómicos. El hombre se llevó el pene, la mujer se llevó la vagina, pero los dos se ensamblan perfectamente. El hombre se llevó el útero, el hombre se llevó, pues, los testículos para producir los espermas. Fíjese, al partirse el hombre en dos, cada una de las dos partes se llevó lo que necesita la otra para procrear un nuevo ser. Por eso insisto, Jesús insiste que al principio éramos una sola persona. Y por eso veíamos que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y formarán los dos una sola carne. Fíjense, estamos bien avisados de eso. Cuando nos casamos, ya somos una sola carne con nuestra esposa. Aunque parezca increíble. Por eso hablamos de que el matrimonio es un misterio, misterio. ¿Cómo sacamos a nuestra familia adelante? A veces no sabemos, es un misterio. Dios nos ayuda. Dios nos reanima, bueno, si tenemos una buena relación con Él. ¿Por qué lo digo? Que miren, aparte soy terapeuta familiar y puedo afirmar algo. No hay familia fácil, ¿eh? Ninguna familia la tiene fácil. Ni la del más millonario del mundo, ni la de los más pobres que viven en el barrio más apartado. Conducir a una familia y formar una pareja saludable no es fácil, pero es alcanzable. Esto es lo maravilloso. Y a veces alcanza más fácil la estabilidad familiar una familia pobre que una rica, porque se debe introducir en la ecuación al Espíritu Santo y entender que no va a haber revocación. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero, amigos? Que los católicos cuando nos casamos sabemos de antemano que no hay divorcio, lo sabemos bien. Por lo tanto, es un sinsentido, ¿verdad? Que católicos ya a los 2, 3 años se quieran divorciar. No entendieron que en el altar hicimos una ofrenda a Dios, hicimos un juramento y le dijimos a nuestra esposa, yo fulanito prometo serte fiel todos los días de mi vida, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, en lo próspero y en lo adverso, en lo bueno y en lo malo. Y miren, la promesa no es a nuestra pareja, la promesa es a Dios. A Dios, oye, Señor, prometo amar a esta mujer que me estás dando como esposa. Oye, Señor, prometo amar a este hombre que me estás dando como esposo. Yo te lo prometo con mi voluntad. No importa que haya cosas buenas o malas, lo decimos en esa oración. Ante la enfermedad, ante la salud, de Dios debemos recibir todo, porque todo lo que venga de Dios
es a fin de cuentas para nuestro bien, aunque a veces aparenten ser cosas malas o negativas. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en el numeral 16:15. Esta insistencia inequívoca, repito, en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad. Imagínense, ya estaban acostumbrados a repudiar mujeres y casarse con una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado, de la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios, siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces. Los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Ya decíamos, miren, en el matrimonio debemos aplicar ya el amor. Tal vez cuando nos casamos, cada uno de ustedes tendrá su historia de cuando se vieron la primera vez y luego cómo se empezaron a hablar. Siempre historias bonitas. Y nos enamoramos, no sé ustedes. Yo sí. Y nos enamoramos y luego nos casamos. Pero empiezan a llegar los problemas y miren, el enamoramiento desaparece muy rápido, muy rápido. Dicen por ahí los estudios que a algunos les dura 6 meses después de que se casaron. Y algunos hasta un año. Pero, ¿qué debe pasar cuando termine el enamoramiento? Porque ahora sí ya vivo con mi pareja. Perdón por lo que voy a decir, ahora sí ya sé cómo huele, qué hace, cuáles son sus malas actitudes. Muchas veces conocer al otro de verdad desanima a su cónyuge. Pero en este momento ya no es enamoramiento, ya no debemos tomar la opción, pues la dejo y busco otra. No. Ahora Dios nos obliga a amar a esa mujer, así como la estoy descubriendo con sus defectos, con sus olores, con todo lo que quieran meter en la ecuación. Porque, como dice Eric Fromm, y es un libro grandioso que entendió esto, el amor es un arte, no es un sentimiento, amigos. El amor no lo podemos confundir con una emoción, como sentir miedo, sentir alegría. No, el amor es un arte. Y como cualquier arte en la vida civilizada del ser humano, para dominar un arte, ¿qué debemos hacer? Pues practicar, practicar, practicar. Quiero dominar el arte del piano, ¿qué debo hacer? Dominar y luego practicar, practicar, practicar. Quiero dominar el violín, practicar, practicar, practicar. Quiero ser un gran arquitecto, practicar, practicar. Quiero ser un gran médico, practicar, practicar. Bien, ustedes se pondrían en manos de un médico que nunca ha operado a nadie. Estoy seguro que no, ¿eh? La práctica hace al maestro, dice el dicho. Pues en esto del amor, amigos, se aplica. Ya me casé con mi mujer, ahora lo único que puedo hacer para agradar a Dios es amarla. Aunque se haya puesto gordita, aunque se haya descuidado. No, ahora debo aplicar el amor como arte de amarla, impulsarla, animarla, en todo lo que pueda servirla. Es una promesa ante Dios y es un arte, no es un sentimiento. Miren, amar a nuestra esposa en este lapso de la vida ya es una obligación moral y se siente muy bonito cumplirla y evita muchos problemas y evita muchos divorcios. Si yo veo a mi mujer, no importa en su estado corporal o su estado físico,
como la mujer que amo, se resuelven todos los problemas. ¿Y por qué la amo? Pues porque ha estado junto a mí. Hemos enfrentado problemas, llanto, dolor, circunstancias, enfermedades de los hijos, batallas interminables. ¿Cómo no la voy a amar? Insisto, aquí ya el amor se aplica como arte. Ya no importa el estado físico, y a veces ni siquiera el estado mental. Debemos amar al otro hasta que Dios nos separe con la muerte, porque lo prometimos, ¿eh? Y acuérdense que a Dios se le debe cumplir lo que se le promete, como lo hace Él con todos nosotros. Pero continuamos en el numeral 16:16. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Y añadiendo enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Que recuerden que también Cristo y la iglesia son esposos. A eso se refiere Jesús. Pero miren, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Miren cuánto nos amó Cristo, dio su vida por nosotros. Así debemos amar a nuestras esposas, ¿eh? Hasta el grado de dar nuestra vida por ellas. Como dice aquí, para los del Antiguo Testamento suena escandaloso, pero no debe sonarlo para nosotros. Y miren lo que dice: gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Y es cierto, en efecto. Miren, la iglesia es un misterio grande. ¿Cómo es posible que tenemos aquí 2000 años y vivos, triunfantes, con un papa con más de 1.300 millones de bautizados? La iglesia es un gran misterio porque su esposo es Cristo, ni más ni menos. Pero continuamos en el numeral 16:17. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia. Y el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede al banquete de bodas, que es la Eucaristía. El matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia, puesto que es signo y comunicación de la gracia. El matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Por supuesto. Miren, decíamos, Jesús es el esposo de la iglesia y la cuida y dio su vida por ella y la sigue acompañando, tiene ese poder de hacerlo. A su iglesia le dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo, la neta, a Jesús sí le creo. A mi Dios hombre sí le creo. Sigue con nosotros acompañándonos como el esposo que es de su iglesia. No estamos solos ni estaremos solos nunca, jamás. Pero seguimos leyendo el Catecismo numeral 16:18, siguiendo en este tema precisamente. Y nos habla de la virginidad por el reino de Dios. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya.
como lo dice el libro del Apocalipsis, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Miren, esto es muy importante. Y viene en el mismo tema del matrimonio en la Biblia, que está en Mateo 19. Ahí es donde dice, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y es donde les dijo Moisés, les permitió repudiar a sus mujeres por su corazón duro. Que ya decíamos que en un corazón duro pues, hay perversidad, maldad, crimen. Así no vale estar casado con nadie con un corazón así. Pero estamos viendo cómo llegamos a este momento que es clave, donde habla precisamente de la virginidad también en el reino de Dios. Dice que hay hombres y mujeres que renuncian a casarse con tal de servirlo a Él. Y esto es real. Y como les digo, lo habla en el mismo momento del matrimonio. Y dice Jesús cuando habla de esto, hay cosas que los hombres no pueden entender, dice Jesús. Porque hay eunucos. Recuerden que un eunuco era un esclavo castrado. O sea, los mutilaban, les quitaban sus órganos sexuales para que pudieran servir a mujeres y dejarlos solos con ellos, cargándoles las cosas, haciendo los trabajos. Los compraban como animales. Se les llamaba eunucos y como les decía, eran especiales para atender mujeres. Y también sabemos que hay personas que nacen atrofiadas desde el seno materno. En nuestros días hay muchos casos, con el pene atrofiado, los hermafroditas, con los dos órganos sexuales. Por eso Jesús les dijo a todos, miren, no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quien se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, los esclavos, pero hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda, dijo Jesús. Bien, qué palabras. Hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos, es decir, nadie los obligó. Por eso miren, la frase de que la iglesia prohíbe el matrimonio es errónea. La iglesia no prohíbe el matrimonio en los sacerdotes. Más bien, quien quiere ser sacerdote en la iglesia católica, ve un anuncio al entrar al seminario, oye, ¿quieres ser sacerdote? No te vas a poder casar, ¿eh? ¿Estás dispuesto? Esa es la verdadera llamada al seminario. ¿Estás dispuesto a hacerte eunuco a ti mismo? ¿Entienden la frase, amigos? Es- Perdónenme por explicarlo burdamente. Un sacerdote cuando acepta esto, de hacerse eunuco a sí mismo, él mismo se debe hacer eunuco. Es como si se cortara su pene para siempre, aunque no se lo corte biológicamente. Sellar en su mente el usarlo sexualmente, eso es volverse eunuco. Y sabemos que muchos sacerdotes no han podido. No es fácil. Si no es fácil ser esposo y ser buen esposo, imagínense ser sacerdote y buen sacerdote. Pero es algo a lo que Dios llama a muchas personas. Miren, ¿qué haríamos sin las monjitas que ponen la parte de la oración y de la cercanía con su cordero, el cordero de Dios, al que acompañan siempre? Renunciaron a tener un marido y se casaron con Jesús. Qué buen cambio. Pueden imaginarse, si el mundo sería igual sin Santa Teresa de Ávila, no sería igual. Sin Santa Teresa de Calcuta, el mundo sería igual, no sería igual. Sin Santa Cleotilde, sin Santa, miles de santas que ha habido. Sin María,
¿Sería igual el mundo? Por supuesto que no. Por eso es de que también Dios exige que haya personas célibes, que solo se dediquen a Él. Y por eso, amigos, a los sacerdotes los incluimos entre los corderos, no entre las ovejas. ¿Recuerdan cuando le dijo Dios a Pedro, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos? Las ovejas somos todos los bautizados, pero los corderos son todos los que han sacrificado su vida, como los sacerdotes. El sacerdote, fíjense, renunció a tener esposa, hijos, familia, emprender un negocio. Miren, todos los que estamos aquí somos casados. ¿Estarían dispuestos a no estar casados y dedicarse a Dios? Es algo muy duro, de veras. Por eso nos dicen que a los sacerdotes hay que amarlos, hay que abrazarlos. Yo lo hago, Dios lo sabe. A todos, que miren, renunciar a tantas cosas con tal de servirnos, con tal de realizar la Eucaristía, en verdad, ya por eso se merecen todo el agradecimiento. Y están mandados por Dios, pero nadie les prohíbe casarse, que quede claro. Ellos mismos deben renunciar al matrimonio si quieren ser sacerdotes. Ese es el asunto. La iglesia no lo prohíbe, más bien el llamado invoca al que quiere ser sacerdote. ¿Estás dispuesto a hacerte eunuco a ti mismo? Para siempre, bienvenido. Y miren, sin esta parte del voto de santidad y de celibato, es por el que vive la iglesia. Miren, nomás de imaginarnos a un sacerdote casado con 10 hijos y que tiene que celebrar la misa y un hijo en el hospital y la mujer con problemas. No, amigos, se tendría que partir en dos o en tres o en cuatro. Si así que se deben dedicar únicamente a Dios nuestro Señor, vean, a muchos se les hace demasiado pesado, pero es lo que eligieron, dedicarse únicamente a Dios. Hemos dicho y lo repito, cuando un sacerdote se ordena, ya no tiene papá y mamá en el mundo, ¿eh? Ya su papá y su mamá no le van a decir lo que hacer, se lo va a indicar su obispo. Le guste a sus papás o no, lo va a mandar a la parroquia que el obispo quiera. Y a veces no les gustan a los padres los destinos que les dan, pero ya no dependen de su familia, de papá y mamá. Renunciaron a todo eso al hacerse eunucos a sí mismos. Ahora mi papá y mamá es mi obispo, a quien debo obedecer, bajo los votos que hice de pobreza, obediencia y castidad. Todos los sacerdotes hacen estos votos de obediencia, castidad y pobreza. El que quiera ser sacerdote, pues ya sabe, pero lamentablemente ha habido sacerdotes, sí es cierto, que no entendieron esto y se hicieron sacerdotes para tener poder sobre la gente. Tenemos casos infames, no los voy a mencionar, pero miren, basta mencionar que en los primeros 12 uno traicionó a todos. Hablo de Judas Iscariote, fíjense, de los primeros 12 sacerdotes ordenados, porque estaban recién ordenados, uno traicionó a Cristo inmediatamente. ¿Qué podemos esperar de los sacerdotes de las demás generaciones, incluida la nuestra? Siempre va a haber negritos en el arroz, pero en realidad entendemos que el sacerdote es un héroe. Estarán de acuerdo conmigo por todo a lo que tiene que renunciar en su vida. ¿Qué es lo que nosotros casados es lo que más amamos, lo que nos sostiene, lo que nos hace tener ilusión, tener esperanza, sacar a mis hijos adelante, a mis nietos, a mí mismo, pedirle a Dios que me dé salud? El sacerdote no, él anda solitario por donde quiera que va. Claro, lo acompaña su Señor y Maestro, que es compañía suficiente y sobrada, como decía San Pablo.
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero todo esto es a lo que renuncia un sacerdote, amigos, como dice aquí el catecismo, que quede claro. Pero continuamos, numeral 16-19. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es Él quien las da y Él es quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Es decir, miren, para Dios son igual de valiosos, igualitos de valiosos los dos, tanto el matrimonio como el celibato para Dios. Es lo que les decía. ¿Para qué queremos todo lo que existe si no hubiera sacerdotes que nos confesaran, que nos dan la carne y la sangre de Cristo en nuestra boca, que ellos transforman por la bendición que Dios les ha otorgado a través de la ordenación sacerdotal, como recuerdan? Cuando el obispo les impuso las manos, les transfirió la energía que viene desde Jesucristo como un rayo que cruza los siglos y electrocuta, perdónenme la expresión, a ese nuevo sacerdote. Lo marca para Cristo. Pero ya vimos que desde ese momento ya su vida no depende de él ni de su familia. Depende, y repito una y mil veces, de su obispo, de nadie más. Y en virginidad, en celibato. Me dirán algunos fallan, pues sí. Es- no dejan de ser seres humanos los sacerdotes. Aunque ese nombre en sánscrito quiere decir hombre sagrado. Cuando decimos sacerdote, estamos diciendo hombre sagrado. Y sí lo son. Pero miren a cambio de qué sacrificio tan inmenso. Pero continuamos, queridos amigos, precisamente con este tema. Denigrar el matrimonio, dice el catecismo, estoy en el numeral 16-20. Y decía San Juan Crisóstomo, queridos amigos, que es de los padres de la iglesia. La palabra Crisóstomo quiere decir boca de oro. Imagínense cómo predicaba. Y decía este gran santo y padre de la iglesia, denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la administración que corresponde a la virginidad. Pero lo que por comparación con lo peor parece bueno, no es bueno del todo. Lo que según el parecer de todos es mejor que todos los bienes, eso sí que es en verdad un bien eminente. Y efectivamente, porque miren, el celibato en el matrimonio pues no tiene lugar, si es que ya se tiene familia. Miren, Dios pensó el matrimonio para que creamos familias y que formemos familias saludables, apegadas a Él. Ese es el fin del matrimonio. Ya decíamos la clase pasada que muchos se casan por tan solos, se aburrieron, quieren tener sexo, o las mujeres por salirse de su casa y que nadie las mande. Pero el sentido del matrimonio en la Biblia es formar una familia y tener hijos. Esa es. No digo porque actualmente hay muchas familias que se casan y no quieren tener hijos. Entonces, ¿para qué se casan?
Ahí sí nomás con el contrato civil les hubiera sido suficiente. No, cuando juramos ante Dios es recibir los hijos que nos mande, como lo decimos en la oración. Y prometo recibir los hijos que nos mandes y cuidarlos, y educarlos, y formarlos. Es un compromiso grande el del matrimonio ante los ojos de Dios. Por eso es de que repetimos, el matrimonio es un misterio, efectivamente, un sacramento, como quieran llamarlo. Pero continuamos precisamente con este tema del matrimonio, queridos amigos. Y dice aquí, la celebración del matrimonio, numeral 1621. En el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada, por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Bien, esto es real. El matrimonio se tiene que llevar a cabo dentro de la misa. No es como el bautismo o la confesión, ¿verdad? Que se pueden llevar a cabo sin necesidad de que haya misa. Aquí no, porque como dice el catecismo, los matrimonios se insertan a la familia de Dios en el día de la adoración, en el momento de la adoración, cuando Jesús se hace presente en el altar a través de su carne y de su sangre verdaderas. Como lo dijo él, mi carne es verdadera bebida, perdón, verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por lo tanto, este pacto del matrimonio es demasiado serio para sacarlo de la misa. Ojalá me dé a entender. Es un pacto grandioso, porque del matrimonio de estas dos personas que vemos van a venir más hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso debe ser un pacto ante Dios, en su templo. Recuerden que las bodas que se llevan a cabo en lugares turísticos son inválidas para la iglesia. Deben llevarse a cabo en el templo, en la casa de Dios, con el sacerdote presente y con todos los requerimientos formales del culto que Dios ha impuesto para los que se quieren casar. Recuerden, de antes de casarse, tuvieron que pasar por las pláticas prematrimoniales, confesarse, ahorita lo voy a leer, entender bien cuál es el valor del matrimonio cristiano. Y entonces sí, viene la celebración. Pero sigo leyendo, queridos amigos. Numeral 1622. En cuanto a gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por tanto, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio, recibiendo el sacramento de la penitencia. Ya lo decíamos, amigos. De hecho, están obligados a confesarse. Toda pareja que se quiere casar antes tiene que confesarse para entrar limpio, para entrar con la plana nueva, con la hoja en blanco y empezar la hora con mi esposo, con mi esposa. Es una obligación para recibir el sacramento del matrimonio, el que los novios se confiesen
antes de recibir la bendición matrimonial. Numeral 16:23. Según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. En las tradiciones de las iglesias orientales, los sacerdotes, obispos o presbíteros son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos. Pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento. Las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis, pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará también su fidelidad. Y esto es claro y también es muy bonito. Recuerden que en esta parte del matrimonio los dos se juran serse fieles el uno al otro. Yo prometo serte fiel todos los días de mi vida, en el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad. Y yo agregaría ante todo el mundo. Insisto, son promesas que se le hacen a Dios. No son promesas que se le hacen solo al hombre o a los sacerdotes que están acompañando la ceremonia y que la bendicen, dándole autenticidad. Cuando dice el sacerdote, yo los declaro marido y mujer, ahí se sella el matrimonio. Y dice también, y lo que Dios unió, ya no lo puede separar el hombre. ¿Por qué? Perdónenme por decirlo así, porque Dios, perdón, Dios no está jugando con nosotros y nosotros no debemos jugar con Dios. Elegí a mi esposa, tuve tiempo de conocerla, fui a las pláticas prematrimoniales, me advirtieron de muchas cosas. Aún así la elegí, pues es para siempre. No hay vuelta atrás. Como cuando Hernán Cortés quemó las carabelas en Veracruz, no sé si sepan la anécdota. Al llegar a Veracruz y ver a los indígenas todavía muy salvajes y muy peligrosos, muchos españoles quisieron regresarse a Cuba y luego a España. Y miren lo que mandó hacer Hernán Cortés es, mandó quemar todas las naves. Les dijo, ahora sí, el que quiera regresarse, pero váyase nadando. Miren, así es el matrimonio. Hay que quemar todas las naves, no hay regreso. Problemas vamos a tener en el matrimonio, ¿eh? Si les dijera, levante la mano el que tiene problemas en su matrimonio, todos levantarían su manita. Y si no, serían mentirosos. Miren, para mantener un matrimonio saludable, se requiere, ya decía yo, más del 100% de los dos esposos. Y fíjense, dije un matrimonio saludable, porque matrimonios perfectos no existen, ninguno. No existe ni siquiera el matrimonio ideal, pero con que logremos un matrimonio saludable, agradable a Dios, miren, ya somos un matrimonio que está del lado del triunfo. Problemas vamos a tener, dificultades van a aparecer en el matrimonio, entre la pareja, con los hijos. Pero miren, los problemas son para resolverse, no para que nos derrumben. Hay un dicho muy hermoso que les comparto para terminar esta clase, que dice, las personas con éxito en la vida no son las personas sin problemas, son sencillamente las personas que han sabido resolver sus problemas y seguir adelante. Y eso debe ser, miren, no hay un matrimonio sin problemas
Y si saben de alguno, díganme y hacemos un reportaje gigantesco. No hay matrimonio sin problemas. Lo que hemos de aprender es a resolver los problemas. Por eso decía San Juan Pablo II, si tienen un problema como esposos, arréglenlo antes de irse a dormir. Miren, es un buen consejo. No se vayan a dormir enojados, sin haber resuelto aquello que los hizo enojar. Y funciona. Los problemas hay que resolverlos. Y si podemos evitarlos, mucho mejor. Pero se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, queridos amigos. Ya continuaremos con este hermoso sacramento la próxima semana, si Dios nos lo permite así. Por hoy, vamos a darle muchas gracias a nuestro Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tanto que nos da, por tanto que nos protege. No merecemos muchas veces tanto que nos da, como decíamos, vida, salud, vestido, comida, trabajo, familia, hijos, nietos. Vaya, a veces nos manda problemas también, pero esos hay que resolverlos. Vamos a ofrecerle, amigos, también nosotros lo mejor de nuestras vidas. Amar a nuestro prójimo, pero de verdad, en la práctica. Dice el Señor, que no ponga en práctica mis palabras, pues de nada le va a servir. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal y los espero la próxima aquí mismo y por este mismo canal. Los quiero mucho y los espero entonces. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Buenas maestro. noches. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias, Gracias a bendiciones. todos, gracias maestro. A Gracias. Bonita noche ustedes, para Dios los todos. bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias Que maestro Pablo. Gracias, que tengan una buena semana y muchas bendiciones. Muchas gracias. Igualmente. Muchas Igualmente, maestro gracias. Pablo. Buenas noches. Buenas noches.